Así que el día de hoy tenemos una tarea muy importante y relacionada con lo que hemos estado estudiando. Hoy vamos a tener un pequeño receso. A lo largo del año va a haber recesos como esto. Va a haber un tiempo en el cual dejaremos Juan capítulo 10 a un lado, pero lo que me asombra y lo que realmente estoy agradecido es que siempre hay una hilación. El evangelio nunca está separado. El evangelio nunca se toma por partes, ¿verdad? Y es como si fuera algo totalmente lejano a ello, sino por el contrario. Así que el día de hoy vamos a estudiar un poco en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Acompáñenme por favor para allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Hay demasiadas motivaciones a lo largo de nuestra vida para hacer cada cosa que hacemos. Incluso para venir a la iglesia, incluso para permanecer con nuestra familia, incluso para ir a trabajar, estamos rodeados de motivaciones. Todos tenemos motivaciones. Lo interesante es que conforme uno comienza a acercarse al Señor, de pronto pudieras darte cuenta que la expresión que el apóstol Pablo da cuando dice hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres, no es una exageración, sino realmente es la imagen de una persona que ha comprendido que ahora toda su vida está enfocada hacia una sola persona y este es Dios. Todo. A veces parece una tarea sumamente imposible. Vivir para el Señor, hacer todo para el Señor. Bueno, pareciera esa exageración del apóstol y tratar, ¿verdad?, de decir al hombre, bueno, al menos esfuérzate en que lo mejor que puedas hacer o todo lo que hagas, hazlo para el Señor, al menos esfuérzate en ello. Pero, hermanos, esta es una realidad que puede cumplirse. Y debería de ser constantemente para los suyos, para las ovejas de su prado, debería de ser la motivación constante y entendiendo que cada lugar, que cada momento es una oportunidad para vivir para el Señor. Ojalá podamos comprenderlo conforme avancemos en nuestra vida. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tratar de comprender y recordar nuevamente un principio en el cual como iglesia tenemos como parte de las dos ordenanzas en la iglesia. Una de ellas es el bautismo. Se manda que todo creyente que ha llegado a los pies del Señor y al conocimiento del Señor, al entendimiento del Evangelio, porque no es una imposición como tal de una práctica que va a lograr algo en tu salvación, sino más bien es la manifestación de un hombre que ha llegado a la salvación de su alma, entonces reconoce lo que el Señor ha hecho por él, entonces entiende su condición perdida y ahora en base a la regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón, él ahora públicamente manifiesta esa nueva vida en Cristo a través del acto simbólico del bautismo en agua. Pero hay otra ordenanza en la cual toda persona que ha llegado a ser regenerada, que ha llegado a ser justificada, que ha llegado a ser salva por el Señor en su gracia, ahora debe de participar constantemente. Incluso, amados hermanos, debe ser algo que la iglesia vea como eso. Incluso debiera ser algo en la cual la iglesia debe estar expectante constantemente a lo largo del año en celebrar y en recordar. Y esto es la institución o la celebración de la Santa Cena del Señor. Vamos a tratar de observar obviamente la razón y por qué es tan importante. Pero es que pudiéramos pensar que esta institución es tan solo un recordatorio del corazón del Evangelio. Lo he dicho en otro momento, pero hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que hablando acerca de la fe o de la vida espiritual nos pudieran motivar. Pudiéramos hablar acerca de la prosperidad. Pudiéramos hablar acerca de las grandísimas y preciosas promesas de Dios. Pudiéramos hablar de ciertos temas como el matrimonio, como el noviazgo, como la abstinencia. Bueno, diferentes factores que van dentro de principios bíblicos que pueden ser llamativos para nosotros. Sin embargo, no podemos quitar ni desvirtuar la esencia de ello.
y es que todo lo que somos y lo que hacemos está ligado a lo que Cristo hizo. Si Cristo no estuviese en la historia, si el Evangelio no apareciese en la historia, hermanos, de nada valdría que nosotros nos reuniéramos. Incluso, recordemos, incluso el pastor ni siquiera es el hombre que se para frente a ustedes y les determina conceptos morales en los cuales deberían de vivir. No mientas, no te enojes, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. No son los principios que buscamos. Buscamos conocer al Señor y que el Señor en su gracia, a través de la obra de su palabra y de su Santo Espíritu, modifique lo que por nosotros mismos no podríamos modificar, que es nuestro corazón y el entendimiento de Él. No pierda de lado esto. No lo deje a un lado. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 23. No olvide, ¿verdad? Si usted trae su celular, ponerlo en silencio o modo vibrador o apagarlo para que no haya interrupción a lo largo del estudio. Dice 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué dice la última frase del verso 24? Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Nuevamente dice: en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis ese pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Señor y Padre, en esta tarde rogamos que estos minutos que vamos a dedicar, Señor, en la meditación y en la preparación, en tu palabra y en nuestra vida, Padre, nos ayude realmente a ser satisfechos de manera espiritual y de manera interna, comprendiendo, Señor, y atesorando la bendición, Señor, que tenemos de vivir en el Evangelio y la seguridad que eso nos produce. Que el día de hoy, Señor, sea un recordatorio solemne, pero de la misma manera gozoso. Que podamos, Señor, estar agradecidos por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y la posición que nos has dado. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una mesa sencilla, pan, una copa. Un grupo limitado y pequeño de hombres afuera. La noche avanza, pero dentro de ese lugar algo estará ocurriendo. La mesa está servida. Jesús sabe que en unas horas será entregado. Sabe incluso que será traicionado, golpeado, crucificado y humillado. Y aún así, en ese momento decide dejarle algo a los suyos. No les deja un edificio, no les deja cosas materiales, un sistema e incluso no les deja una estrategia. Tan solo les deja una mesa que está servida. Y refiere lo que acabamos de leer hace un momento. Hágase esto en memoria de mí. Amados hermanos, lo que estamos el día de hoy tratando de recordar y es muy importante para nosotros es que de una manera, tal vez obviamente como un pequeño cuadro, trae a la memoria
la sangre y el sacrificio de Cristo que fue hecho, puesto su propio cuerpo para nuestra salvación. Nada de lo que somos realmente tendría sentido, valdría la pena. Incluso nada de lo que perseguimos, incluso ni siquiera nuestros propios sueños, incluso ni siquiera nuestras propias satisfacciones tomarían un sentido y serían realmente relevantes para nosotros si el Señor no hubiese hecho esta obra. Cristo mismo había estado en ese mundo, había nacido de una manera muy especial a través de una virgen, nació sin pecado, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, vino y sirvió a los hombres, pero todo lo que hizo tenía un propósito que tenía que culminar. Este hombre que hemos estudiado como el buen pastor, después de presentarse y dar a conocer a los suyos que él pastorearía sus almas, que él cuidaría de sus almas, él tendría que sellar esto con una acción en la cual determinaría que esas ovejas realmente serían suyas. Y ese acto por medio del cual el Señor lo haría sería a través del sacrificio de su cuerpo. Ahora, nosotros vimos en la semana antepasada un poquito de esta parte del carácter del Señor. Y es que la característica que tiene el buen pastor es que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Esa fue la parte que tratamos de resaltar. Es interesante porque como hombres, la verdad de las cosas es que no estaríamos dispuestos a morir por un grupo de personas las cuales constantemente van en contra de una vida de agradecimiento por lo que el Señor hizo. Pero qué bueno que no fuimos nosotros. Pero qué bueno que no estaba en nuestras manos, sino incluso estaba en el deseo del Padre mandar al Hijo, porque esa era la única manera en la cual nosotros pudimos haber sido reconciliados con Dios. Unidos nuevamente con aquel en el cual el pecado nos había separado. Y es por eso, mis amados hermanos, que el día de hoy incluso nosotros podemos vivir como creyentes a lo largo de nuestra vida, con diversas cargas, con diversas responsabilidades, diversos trabajos, diversas metas e incluso diversos sufrimientos, cansancios y todo lo que es la vida. Pero hay algo que le otorga sentido y es la promesa que el Señor hizo. Algún día los que ya no están con nosotros fueron jóvenes, algún día los que ya no están con nosotros fueron niños y algún día aquellos que ya han muerto nacieron. Pero ¿sabe qué? Murieron. ¿Y sabe qué? Usted y yo moriremos. No hay una garantía en nuestra vida física, de hecho, en la cual pudiéramos nosotros descansar realmente y tomar toda motivación en ello, porque nuestro cuerpo constantemente está envejeciendo y está muriendo, y nuestra esperanza no está en lo que nuestro cuerpo puede ofrecer ni las cosas materiales. Por eso todo lo que hacemos comienza a tener un sentido. ¿De qué serviría construir una mansión? ¿De qué serviría construir un templo grandísimo con grandes instalaciones? A final de cuentas, si tan solo será para nuestra propia gloria. ¿De qué serviría hacernos de bienes materiales si tan solo tiene que ver para hacernos sentir bien a nosotros mismos? De nada serviría, sino que todo debe estar enfocado pensando en que la gracia del Señor es dada para con los suyos, para entonces reflejar su gloria y otros lleguen al conocimiento de su palabra, porque todo tomará sentido fuera de ese plano y de ese mundo en la eternidad, delante del Señor, viviendo con Él en espíritu. A ver, yo sé que es difícil porque somos tan materiales que vivimos constantemente con lo material y es enfocado todo en lo material. Y no quiere decir que sea pecaminoso lo material. El problema está en nuestro corazón. Y ahora el Señor se encuentra frente a sus discípulos, preparando algo simple para el recordatorio de ellos. Una mesa que está servida. Y una mesa que no se puede tomar a la ligera. Realmente pienso un poco en lo que está sucediendo en el salón de allá con los niños.
Porque muchos de ellos están creciendo escuchando el Evangelio e incluso están conociendo de memoria lo que es las clases bíblicas. Pero realmente nuestra preocupación no debe ser que sean conocedores de la Biblia. Nuestra preocupación es que realmente el Espíritu Santo compunja en su corazón, los doblegue e incluso como un niño les llene de temor su corazón al poder percibir su falta del Señor en su vida, y esto les haga tratar de correr, como corren a los brazos de sus padres, corran a los brazos del Señor, entendiendo que es el único refugio para su alma. Realmente deberíamos de anhelar eso, hermanos. Y realmente deberíamos de anhelar eso para nosotros. Porque entonces, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Porque entonces, ¿cuál es el sentido de que nosotros vayamos a la Escritura? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos reconocer? ¿Qué son las palabras que queremos encontrar? La misma esencia del acto maravilloso de Cristo en la cruz, derramando su sangre, sus palabras, su propio cuerpo, entonces debería ser donde toma sentido todo lo que somos. Por eso acabamos de cantar. Por eso nos estamos reuniendo. Por eso vamos y predicamos a otros. Por eso hacemos cada cosa pensando algún día veré cara a cara a mi Dios. Y todo eso toma sentido por lo que Cristo hizo y preparó a la mesa para sus discípulos, dándoles a entender que nunca deberían de olvidar lo que Cristo habría preparado para ellos. No lo olvides. No lo olvides. Recuerda. Esa palabra aparece constantemente. Recuerda. 1 Corintios 11, verso 23. Vamos por favor allá. Dice, porque yo recibí del Señor, escribe el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay algo interesante, amados hermanos, que debemos de comprender en esto. Incluso es una de las razones por las cuales nuestra iglesia no lo celebra constantemente. Pudiéramos hacerlo cada semana, pudiéramos hacerlo cada mes. Sin embargo, no lo hacemos tratando de respaldar o cuidar algo que naturalmente pasa. Es como cuando la violencia empezó en nuestra ciudad. Cuando empezó la violencia, incluso el pensar que había gente armada en la calle, hacía que nosotros pensáramos a cierta hora de la noche, ya nadie sale de casa. Nadie debe andar en la calle. Bueno, nos fuimos acostumbrando. De pronto empezamos a ver ciertos mensajes que alarmaban a la población, ¿verdad? En diferentes puntos de la ciudad. Y eso estremecía, pero ahora podemos ocupar una lona y decir, mira, colgaron un mensaje y nos es indiferente. Nos acostumbramos. Poder ver una persona que había sido asesinada y de pronto otra vez, pero nos vamos adaptando. Ese es el punto, nos vamos adaptando. Y hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, es respecto a lo que es la esencia del Evangelio y el recordatorio de lo que Cristo hizo. Y es que esto, amados hermanos, no es una tradición. ¿Okay? Es algo que proviene del Señor. Vean lo que Pablo está diciendo. Dice, yo recibí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que incluso el apóstol Pablo no está tratando de decir, hermanos, todos deben de participar de la Santa Cena. Mire, mi amado hermano, hay tantas cosas que vamos a aprender a lo largo de nuestra vida cristiana, como incluso el reunirnos. Claro, hay mensajes tan claros que exhortan a la iglesia a no dejar de congregarse, como por ejemplo. Así que la misma escritura dice, bueno, no te dejes de congregar como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Bueno, la cuestión no es el hecho de ven y tienes que estar aquí cada día y pasa tu tarjeta, ¿verdad? Que ven y dice, no. Llega un punto incluso, mis amados hermanos, en el que tenemos que comprender, ¿sabes? Si yo estoy ahí, realmente es por el anhelo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es por el anhelo y la comprensión de lo que simboliza y lo que es la iglesia. Pareciera que el esfuerzo tiene que ser del maestro, del diácono, del ujier, del pastor o de los hermanos o del grupo de liderazgo, tratar de impregnar en la mente de los hermanos, la reunión de la iglesia es importante.
y lucha constantemente para referir una reunión de damas, una reunión de varones o de jóvenes y decir, hermanos, el tesoro es para ustedes, pero no está en el esfuerzo del grupo de liderazgo para tratar de convencer a esas personas. De hecho, solo manifiesta la convicción que hay en esa persona. Y personalmente, amados hermanos, debemos comprender que el templo bautista bíblico Adonai no se rige y no se dirige por tradiciones. Lo hacemos por convicción. Así que lo que hacemos, lo que practicamos y lo que creemos no es porque un hombre lo haya instituido y debamos de seguirlo de esa manera y atesorarlo por encima de lo que la Escritura enseña, no, sino que más bien lo atesoramos y guardamos por quien lo dio. Y no fue ningún pastor, y no fue ningún hombre pecador tratando de imponer, fue Cristo. Fue Cristo el que de hecho trata de llegar a la mente y al corazón de los creyentes y les trata de decir, amados hermanos, recuerden esto, tengan en la memoria, no lo olviden. Lo que tú tienes, lo que tú eres, no lo olvides. No es que lo hayas ganado. No es la palabra tan solo responder, es que es por gracia. No, recuerda lo que el Señor sirvió a la mesa. Y a la mesa estaba su cuerpo, su sangre. Eso es lo que le da sentido. Eso es lo que nos da sentido. No son tradiciones. A veces queremos burlarnos un poco, ¿verdad? Y decir, los católicos, ¿verdad? Ellos sí que son buenos con las tradiciones. Incluso la manera de recitar un cierto servicio se vuelve de pronto, ¿verdad? Un poco tan natural porque ya saben cuándo te paras, cuándo te sientas, cuándo sales del lugar, cuándo saludas a los otros, cuándo regresas, cuándo te hincas. Y están los cristianos, ¿verdad? Diciendo, esos católicos. Y llega el cristiano y lo que ignora es que es exactamente lo mismo. Y llega a la iglesia el domingo, llega exactamente a la misma hora, cada día, se estaciona en el mismo lugar, se sienta en el mismo lugar, incluso llega los mismos minutos antes o después, cada domingo. Con la misma actitud, con el mismo desvelo, con el mismo esfuerzo y la misma mentalidad, y tan solo para cantar el mismo orden del mismo programa y decir, yo soy diferente. ¿Qué nos hace diferentes, hermanos? No es la práctica de este tipo de cosas, sino es el entendimiento y en el corazón lo que realmente determina lo que estamos haciendo. El día de hoy la iglesia desea tantas cosas que puede observar de otras iglesias. Un grupo de alabanza enorme, un templo en el cual sea grande, ¿verdad? Con luces, humo, un momento de gozo. O ciertos predicadores de renombre, ignorando que el valor se encuentra en el evangelio y en la mesa que sirvió el Señor, y no en la mesa que prepara el hombre para el hombre cada domingo. Hermano, nuestra identidad está en Cristo. Acompáñenme, por favor, pongo un pequeño separador aquí. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios. Capítulo 1. Le decía a mi esposa que ha sido algo tan hermoso. He estado meditando un poco en esa carta y luego tuvimos la conferencia de Doxa, de todo esto estuve enfocado en esta carta. Pudimos tener la oportunidad de estar en un tiempo de alabanza, de música y estuvo basado en esa carta. Y es que cuando ves la riqueza de lo que hay en la obra de Cristo en esa carta, como en toda la Escritura definitivamente, te queda claro este punto, hermanos. Vea lo siguiente. Verso 3, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo, en la persona, en la obra de Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, si pudiéramos continuar leyendo a lo largo de toda la carta de Efesios, vamos a ver cómo resalta este nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Porque sin la obra de Cristo, sin lo que el Señor sirvió en la mesa, sin lo que el Señor puso sobre esa mesa, entonces nada de lo que tenemos realmente valdría la pena. Por eso, amados hermanos, esto no es una tradición, es una convicción para nosotros. Porque fue el mismo Señor Jesucristo el que estableció que recordáramos constantemente lo que Él puso sobre la mesa. Ahora, no solo es un recordatorio. Regresemos a 1 Corintios 11. No solamente recordar, no solamente algo que tenga que traer ocasionalmente a mi cabeza, sino que termina diciendo la frase que tratamos de resaltar, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esa última frase, haced esto en memoria de mí. De alguna manera incluso pudiéramos pensar, hermanos, que ninguno de nosotros está lejano o no debería estar lejano al Evangelio constantemente en su vida. ¿En qué momento el Evangelio se separa de nosotros? ¿En qué momento dejamos de vivir el Evangelio? Nuestro error o nuestro problema es que empezamos a centrar todo lo que tiene que ver en nuestra vida y relación con el Señor malamente o incorrectamente, no de una manera directa con Él, sino que observamos un mediador. Pero el problema es que el mediador para muchos no es Cristo, sino somos nosotros. Por esa razón, incluso muchos el día de hoy no quieren conocer nada de la iglesia. Y no estoy refiriéndome a la gente que nunca ha pisado una iglesia o nunca ha estado con un grupo que somos la iglesia. Me estoy refiriendo a aquellos que son parte de la iglesia. Aquellos que constantemente incluso están pensando en huir de ese lugar. Aquellos que tienen en su corazón el deseo en ocasiones de decir, no quiero estar ahí, no quiero participar de ello. ¿Para qué? Mira cómo me tratan, mira lo que me dicen, mira cómo se comportan. Así que de pronto todo tiene que ver en el mediador. Somos nosotros los mediadores, claro. Entonces siempre vas a quedar desilusionado, hermano. Siempre. Esa no es culpa del Señor, es tu culpa. Centraste tus ojos donde no deberías de centrarlos. Y aunque deberíamos de fijar nuestros ojos en el Señor, claro, hay un mandato. Y el mandato es, hermanos, sé formado o sé trabajado hasta que Cristo sea formado en ti y reflejes a Cristo. Y que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Claro, esa es la meta, esa es la instrucción. Debemos de fijar y entender quién es el mediador. Y no estaría mal traer a nuestra mente. ¿Y quién es el buen pastor? Cristo. La iglesia no existiría sin Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo. Lo que somos o lo que pensamos ser, o lo que algunos entienden que es la iglesia, no sería sin Cristo y lo que Cristo puso sobre la mesa. Estamos hablando de alguien más digno que nosotros, hermanos. Estamos pensando y estamos recordando a alguien más digno que nosotros. Alguien más digno que el nombre Adonai. Alguien más digno que el nombre TBB. Alguien más digno que el nombre, ponga el nombre de cualquier iglesia. Algo más digno del nombre de cualquier pastor que haya predicado a lo largo de los años. Algo más digno que cualquier persona. Estamos pensando en aquel que está sobre todo nombre. Esa es la memoria. Eso es traer a la memoria el entendimiento realmente de lo que Cristo sirvió a la mesa. Así que traigan a la memoria. No solo lo recuerdes,
no se lo traigas ocasionalmente a tu mente, no, sino de hecho tiene que ver con atesorarlo en el corazón. Es comprender que su sangre fue derramada, es comprender que su cuerpo fue sacrificado y entregado por una razón. Verso 24. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Hermoso. Pero ¿por qué fue necesario entregar su cuerpo? Según lo que continúa en el verso 24. ¿Cuál es la razón, hermanos? Que por vosotros, vean esa parte, es partido. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo ascendió, verdad? Mejor dicho, descendió de los cielos, tomó forma de siervo y entonces fue llevado hasta la cruz, fue latigado, fue humillado, fue insultado, fue puesto sobre el madero, fue lastimado y aún estando en ese lugar, él mismo exclama y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así el Señor se detiene sobre la cruz y permite que el proceso sea terminado. Porque la gente misma le exclamaba y le decía, bueno, tú que salvaste a otros, tú que sanaste a otros, baja de ahí, sálvate a ti mismo. La pregunta sería, ¿y Cristo lo hubiese podido hacer? Claro. Pero el Señor permaneció en esa cruz. El Señor permaneció en ese madero, aunque los hombres clamaran y pidieran que quebrantara eso, el Señor permaneció ahí, solo, mis amados hermanos, por una razón, por nosotros, por nosotros. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas desde que fue apresado? ¿Cuántos minutos pasaron desde que el Señor fue tomado por aquellos soldados romanos y fue llevado, encerrado? ¿Cuántos minutos y horas pasaron desde que Cristo fue sacado de su celda y fue puesto como burla y escarnio con los soldados? ¿Cuántos golpes recibió en la cara y en el rostro para que él se retractara y fuera humillado? ¿Cuántos latigazos recibió? ¿Cuántos kilómetros, cuántos metros caminó para llevar aquella pesada cruz? ¿Cuánto sufrimiento tuvo que resistir al ser puesto sobre el madero y ser clavado a ese madero? ¿Cuántos minutos su propio cuerpo estuvo colgado sobre ese madero? ¿Cuántas burlas recibió? Y ¿sabe qué? El creyente avanza constantemente diciendo, ¡ay, no, esto es mucho! Realmente es mucho. Se te hace mucho. Piensas que es mucho. El Señor nos dejó un libro tan grande, 66 libros, ¿verdad? Que yo tengo que ir y conocer si quiero entender quién es Dios. Tengo que dedicar parte de mi vida para leer 1189 capítulos, imposible en toda mi vida, y luego profundizar en ellos. Y el Señor quiere que yo ore, dedicar más de 5 minutos, y la verdad, como lo decía un pastor hace poco, y la verdad es que 5 minutos sería una eternidad para muchos. Es mucho. Quiero que pienses otra vez eso, hermano. ¿Es mucho? ¿Consideras que es mucho? Tener una vida de iglesia es mucho, ¿verdad? Es mucho. Es mucho ir el domingo 2 horas a la iglesia. Es mucho ir entre semana 1 hora a la iglesia. Es mucho tener que apartar 1 hora y media, 2 para ir a una reunión de varones. Es mucho. De mujeres, de jóvenes. Es mucho. El Señor sabe que es mucho lo que está pidiendo de nosotros. Mi pregunta es, ¿realmente es mucho? ¿Quieres comparar por tan solo un poco de tiempo lo que Cristo hizo y quieres pensar realmente si es mucho? Oh, mis hermanos. Sin darnos cuenta podríamos caer en una vida tan religiosa y tan vana, en la que pareciera que el propio recuerdo de algunas cosas espirituales es suficiente para darte paz. Pero la única paz que sobrepasa todo entendimiento es la comprensión del Evangelio y de la verdadera obra que Cristo hizo en la cruz.
Es el peso del Evangelio sobre tu corazón, transformándote y renovándote día con día. Así como los apóstoles observaron la mesa servida y tendrían que recordar lo que Cristo estaría a punto de hacer por ellos. Quiero terminar. No olvides, mi amado hermano, que esto no es sino esta cosa. Es la proclamación viva del Evangelio. Eso es lo que Cristo está haciendo. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Es la sustitución. Él tomó nuestro lugar. Fue puesto en el lugar que era para ti y para mí, hermano. Aunque no lo creas. Aunque muy probablemente pasando los años en el Evangelio, muchos han evaluado su vida y han considerado, la verdad es que yo no hubiese merecido morir en esa cruz. Mira, no soy tan malo. Si alguien merecía morir en esa cruz, sería tal hermano. Yo no soy tan malo. Él sí lo hubiese merecido. Mi amado hermano, no caigas en ese lazo del diablo. Es constantemente recordar por qué el hombre necesita al Señor. No es para salir del cáncer. No es para salir de la pobreza, no es para que te vaya mejor en tu vida, no es para que tengas mayores riquezas, no es para que te vaya bien en tu vida y digas, no tengo problemas, yo no sufro, el Señor es conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No es para eso. Era para entender nuestra condición perdida y que la única manera de poder reconciliarnos con el Creador de las cosas era a través de ese sacrificio. Y si esa esencia del Evangelio no nos importa, nada más debería de importarte, porque no tiene relevancia para tu vida. Nada más. No hay un micrófono, no hay un púlpito, no hay algo, ¿verdad?, en lo cual determinemos para que toda la gente nos vea. La iglesia se reúne para recordar lo que Cristo había hecho. El Señor había reunido a sus apóstoles y de manera privada ahora hacía que los suyos, vean esto, que los suyos, aquellos que habían estado con Él, supieran lo que el Señor había puesto para ellos. Porque ellos valorarían y entenderían lo que Cristo haría. Y aún fue un proceso de perfeccionamiento para ellos. Incluso un hombre dentro de ese grupo entregó a Cristo. Judas estaba ahí. Judas vio la mesa servida. Judas supo lo que era Cristo. Judas supo y entendió lo que el Señor habría de hacer con su cuerpo y su sangre. Y aún así, Judas decidió traicionarle. Por eso, hermano, ni siquiera me alarmo en pensar, ¿qué pensará la iglesia el día de hoy cuando hablamos de la misma esencia del Evangelio? No me es preocupante. Porque puedo asegurar algo, y es que yo no tengo ni siquiera una pequeña pizca mayor de influencia o de poder que el mismo Cristo tuvo. Y Cristo mismo, estando Él presente con sus discípulos, aún Él mismo vio el corazón de Judas alejado de Él. Y Él permitió que ese corazón se alejara y le entregara. Y yo no soy quien para tratar de forzar ningún corazón. Así que bien, hermanos, el día de hoy quisiera entonces motivarles a pensar y examinar nuestro corazón. Piénselo por un momento, porque dice que tendrían que pensar si no participarían de una manera indigna. Y más que pensar de tomar la copa o el pan de una manera indigna, creo que nuestra responsabilidad es pensar si vivimos de una manera digna o indigna para el Señor constantemente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Algunos pensaríamos, bueno, pero es que estando delante del Señor las cosas serán diferentes. Entonces me preocuparía, ¿y quién cree que está el día de hoy frente a nosotros? No, es que cuando esté en la eternidad todo será diferente. Él estará ahí. Mi pregunta es, entonces, ¿a quién estamos adorando aquí el día de hoy? ¿No es el Señor? ¿No es el mismo que nos ha dado la promesa de estar con Él?
Hermanos, cuidemos no solamente de una toma ocasional de una manera digna o indigna, sino de hecho, meditemos, examinemos nuestro corazón, pensando si vivimos de una manera apropiada o inapropiada para el Señor. Voy a pedir, hermano Víctor, si me ayuda por favor para ir a hablar a los hermanos que están en clase y a los niños también que vengan. Solamente ayúdeme con esa buena voz y dígales a ellos que tienen que pasar y van a estar de manera respetuosa sin jugar, ¿sale? Para nosotros, amados hermanos, quiero terminar diciendo esto. Si hay pecado, confiéselo. Si hay dureza, entréguela. E incluso si hay ligereza, pídale a Dios un corazón sensible. Y entonces venga. No con miedo, pero sí con reverencia delante de nuestro Dios. Ahora he pedido que pasen los niños y vengan y ahorita estén con nosotros. Y voy a rogar de su ayuda, no de ellos. De ellos no puedo esperar mucho, son niños. Pero usted sí, porque usted es adulto. Si un niño de pronto se mueve o habla, usted y su atención ni siquiera deberían de perderse. Pero es importante que ellos puedan ir comprendiendo la relevancia y la importancia que nosotros tenemos como iglesia. Así que, sobre todo, pediré la ayuda de ustedes. Voy a pedir hermano Gustavo, hermano Rigo, Agustín, hermano Ricardo, si pueden pasar aquí al frente, por favor. A los niños quiero pedir de su ayuda, en medida de lo que es posible, por favor, para que estén quietos, serios, y que puedan observar lo que nosotros como iglesia haremos el día de hoy, ya que es uno de los momentos más importantes como iglesia. Ahora, obviamente, los niños se van a abstener de